Prueba T y prueba C, pero vamos a hacer juntos. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar lo que es la prueba T de Student. Y prácticamente esta prueba T de Student nos sirve para comparar promedios. Para que nosotros podamos realizar este tipo de estadígrafo, tenemos que tener variables cuantitativas. Es una característica de este estadígrafo que debe tomar en cuenta variables cuantitativas, ¿no? Va a ser una prueba paramétrica en la cual se va a comparar promedios, y esta prueba de Student prácticamente también va a estar de acuerdo a la comparación de dos medios, es decir, vamos a tener dos muestras que puedan ser comparadas entre sí, y vamos a trabajar en lo que son los promedios y también lo que son los desvíos estándar. Para esta prueba, igual que las características que tenía el chi cuadrado, vamos a tomar en cuenta que la primera tiene que ser variables cuantitativas, que dentro de la medida de los pasos puedan ser con una curva de distribución normal, ¿no? Que tengan una curva de distribución normal. Otro siguiente punto es que se puede realizar en una sola muestra o se puede realizar en dos muestras. Vamos a tener dos tipos de fórmula. Una para prueba T, para una sola muestra o dos muestras. Vamos a tomar en cuenta también el p-valor, la prueba p-valor de probabilidad, y si este p-valor es menor a 0,05, entonces vamos a aceptar la hipótesis alterna, y si es mayor a 0,05, vamos a aceptar la hipótesis obvia, ¿no? Entonces les decía, es una prueba paramétrica. Dentro de estas, les decía que trabaja con muestras. Entonces, para ello se tiene la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para el cálculo de tamaño de la muestra para una prueba T. Entonces, vamos a tener que la muestra va a ser igual a 2 más la sumatoria de la constante z del alfa valor y del beta valor elevado al cuadrado por lo que es una varianza elevado al cuadrado dividido entre la diferencia o errores elevado al cuadrado. Esta es la fórmula para cálculo del tamaño de la muestra para una prueba T. Dentro de estas, vamos a ver que existen varios tipos de pruebas T. Dentro de estos tipos de pruebas T, una de sus características es que esta prueba T se utiliza para datos que son mayores a 30, ¿ya? Y la prueba Z se utiliza para datos menores a 30. Vamos a ver también que tiene una prueba T para una muestra, ya para una muestra de una sola variable, y esta es una población conocida. Entonces vamos a tener, o vamos a tener una prueba T no variada o independiente, donde se van a comparar dos medias o dos promedios para determinar cuál es la asociación que se va a tener entre estas dos variables cuantitativas. Luego tengo la prueba T variable. Esta se va a estimar en relación a una población total, y de esta población total se va a extraer una pequeña muestra, y dentro de esta muestra podemos hacer una comparación pre y post tratamiento. Generalmente se utiliza para eso, para hacer una comparación antes de aplicar un determinado medicamento o para hacer una comparación después de que se ha aplicado ese tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las más utilizadas? La prueba T para una muestra y la prueba T para dos muestras no variadas, independientes. Esas son las que se utilizan. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener lo que es esta fórmula para la prueba T de Student para una sola muestra. T igual va a ser igual a promedio menos la media hipotética, o sea, la media de la población, dividido entre el desvío estándar de esta muestra. Esa es la fórmula de la prueba T para una sola muestra. Nuevamente, T va a ser igual a la media de una muestra menos la media comparativa o la media hipotética de la media poblacional dividido entre el error estándar de esta muestra, ¿no? Entonces voy a tener, ¿qué más
valores, ¿no? Si va a ser al 95% del nivel de confianza, voy a tener un z-valor de 1.96. Si va a ser al 99%, voy a tener también lo que es una media poblacional de 2.28. Todo depende del nivel de confianza que se tenga, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los niveles de confianza y los z-valores. Perdón, buen día a todos. Disculpas por molestar. Mi nombre es Juan Picasso Socha. De Decanatura. Muchísimas gracias. No tengo que contar, yo lo que diga, permiso. Es algo que está muy controversial en nuestro medio, ¿no? Que en estos casos sí deberían de autorizarse por el incremento de costo que va a tener, el dolor que sufre su familiar, ¿no? Y porque también necesitamos bastantes donadores de órganos, como ellos. Generalmente aquellos que tienen muerte vegetal son los primeros en ser donantes vivos, por decirlo así. Entonces, tal vez desde ese punto de vista las autoridades me han tomado. Ahora, si vamos entonces, decíamos que prácticamente para hacer el cálculo de la prueba de Student vamos a tener una clasificación de Student para una sola muestra, ¿no? Esa es la que estamos viendo. Hemos visto que también se utiliza la prueba de Student para comparación de dos medios, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo la prueba de Student para una sola muestra. Entonces, para la prueba de Student tenemos esta fórmula. T va a ser igual al promedio de la muestra o la media de la muestra que nosotros estamos analizando menos la media muestral hipotética, es decir, otra media que se tenga de otro estudio similar que se haya realizado, dividido entre el error estándar de la muestra que nosotros estamos analizando. Si nosotros tomamos en cuenta estos datos, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Es en ese sentido que voy a tener primero la media de la muestra que estamos estudiando, va a ser 1.95. La media de la población que se va a comparar va a ser 1.89 y nuestro tamaño de la muestra va a ser 20. Entonces, con todo ello, nosotros vamos a calcular primero lo que es el desvío estándar y luego del desvío estándar el error estándar, tomando en cuenta que el error estándar va a ser el desvío estándar va a ser de 0.00489 y el error estándar de 15. Entonces, tomando en cuenta esos datos, se realiza el cálculo y sale una prueba de 3.01. Este 3.01 nosotros debemos comparar. ¿Se acuerdan cuando teníamos la tabla de chi cuadrado? Lo mismo vamos a tener aquí. Vamos a tener una tabla para la prueba para hacer la comparación con los grados. Entonces, de esa forma se realiza. En un momento más vamos a realizar estos ejercicios. Vamos a tener este otro cálculo. Este es el cálculo, pero de prueba T para muestras independientes, es decir, para dos muestras de población. Entonces tengo que tener dos poblaciones, población A y población B. Esta población A y población
Shapiro-Wilk, U de McWhale, ¿no? Para que se convierta esta que es, no tiene una curva de normalidad, entonces lo vamos a volver primero en una curva de normalidad y recién lo vamos a someter al test de Student. Por si acaso en los artículos lo van a encontrar así, dice prueba de Student con prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, los han encontrado así, o lo van a encontrar así, o con prueba de U de McWhale. Entonces, eso quiere decir que primero han llevado a una distribución normal y posteriormente recién han realizado la prueba de estudio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener. Para eso, voy a primero plantear dos hipótesis: una hipótesis alterna y una hipótesis nula. Voy a decir en la hipótesis nula que el promedio de la población A es igual al promedio de la población B, que no existe ninguna asociación. Y en la hipótesis alterna voy a decir que el promedio A es diferente al promedio B. Entonces hay una diferencia estadísticamente significativa. Esta prueba de Student para dos muestras independientes van a encontrar con dos fórmulas. Puede ser que yo tenga una población, una muestra mayor a 100 y voy a utilizar esta fórmula. Cuando tenga una muestra mayor a 100, yo voy a utilizar esta Z, ¿no? Esta prueba Z, que va a ser igual a promedio 1 menos promedio 2, dividido entre la raíz cuadrada de error estándar 1, dividido entre muestra 1, más error estándar elevado al cuadrado 2 dividido entre muestra 2. Esto es cuando una prueba T es mayor a 100. Y si fuera menor a 100, va a ser la siguiente fórmula. Prueba T va a ser igual a promedio 1 menos promedio 2, dividido entre el error estándar de la diferencia de la muestra 1 menos la muestra 2. Entonces es diferente, porque si se dan de cuenta, aquí en el denominador voy a encontrar lo que es la raíz cuadrada, tengo el error y divido entre la muestra de cada uno y lo sumo. Recién saco la raíz cuadrada. Entonces tomen en cuenta esta fórmula de T es para una muestra mayor a 100 y esta otra fórmula es para una muestra menor a 100. ¿Listo? Entonces voy a tener ¿qué más voy a encontrar? Voy a encontrar que cuando nosotros utilizamos este tipo de estadígrafo, voy a utilizar un test del event. Así se encuentra en el SPS, por si acaso. No hay prueba T, si van a ver en el SPS, no se encuentra directamente una prueba T, sino se encuentra como test del event. Ya es la prueba T antes del event, se denomina prueba T. Dentro de estas voy a tomar en cuenta en relación al p-valor que se va a obtener, a este p-valor que se obtiene. Y hemos dicho que si es mayor a 0,5, vamos a decir que existe una homogeneidad entre toda la muestra. La muestra es homogénea, de varianzas casi similares, por eso se dice que son varianzas homogéneas. Y a esta se le va a denominar prácticamente como varianzas iguales. Vamos a tener, cuando la prueba de valor es menor a 0,05, decimos que las varianzas son heterogéneas. Entonces no hay igualdad entre las varianzas. Eso te está diciendo en este test de Levin. ¿Listo? Entonces para eso, nuevamente, hemos dicho que la primera característica para que nosotros podamos realizar la prueba T, ustedes estudien, es que primero tenga una distribución normal, ¿no? Una distribución normal y que podamos tener las varianzas homogéneas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener este resultado en el SPS. Y aquí nosotros vamos a tener el nivel de significancia, que es el p-valor, lo que está marcadito con rojo y con azul. Ese es el resultado de lo que es el p-valor, ¿no? Y aquí está lo que es el resultado de la prueba T. Entonces, de la prueba T, y vamos a tener aquí los grados libertad, ¿no? Aquí están los grados libertad. Entonces, vamos a tener, y con eso se va a realizar la correlación. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ello. Vamos a empezar. Entonces, vamos
esa es la que se prefiere mejorar. Entonces está mejorando eso. Se dice que con este medicamento va a mejorar esos niveles de colesterol y de beta. Pero a ellos que tienen la misma característica de la población, lo único que les vamos a dar es placebo, porque queremos ver si realmente el medicamento funciona o no. Entonces el placebo les damos como si fuera nada más un menoteo que va a realizar ahí, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces tengo mi muestra 1. En mi muestra 1 voy a tener una muestra de 150 y voy a tener una media de 130 miligramos por ciento y voy a tener un desvío estándar de 1.3, ¿no? De 1.3. Y en mi muestra 2 voy a tener lo que es una muestra de 150, pero mi media, mi promedio de esta segunda muestra va a ser 100 y va a tener un desvío estándar de 1, ¿no? Entonces voy a tener. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? Voy a encontrar de esta forma. Aquí está el ejercicio, aquí está la fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos esta fórmula y vamos a utilizar esta prueba, que es promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2. Y aquí está, miren, promedio de la muestra 1 130 y promedio de la muestra 2 100. Aquí está. Eso se reemplaza. Raíz cuadrada. Y voy a tener lo que es primero el desvío estándar de la muestra 1 dividido entre la muestra 1. Aquí está, 1.3 elevado al cuadrado dividido entre la muestra 1, que es 150. Lo mismo me pasa aquí, más el desvío estándar de la muestra 2 dividido entre la muestra número 2. Y aquí va a ser 150. Entonces luego es realizar nomás ya el ejercicio. Y me va a salir una prueba de 227. Cuando yo tenga esta prueba de 227, primero debo ver si es significante o no significante. Y debo calcular el prevalente. Pero acá voy a utilizar los grados libertad. A diferencia de lo que nosotros realizábamos, los grados libertad, en una prueba chi cuadrado, que es columnas menos 1, por filas menos 1, en esta solamente vamos a tener lo que son columnas, nada más columnas menos 1 por las filas. Así es como se va a calcular los grados y con eso se realiza el contraste, ¿no? Dentro de estas también puedo realizar lo que es este cálculo de muestras para muestras pareadas. Ya están pareadas. Entonces, este es el tercer estadígrafo que podemos tener dentro de la prueba T. Voy a tener lo que es la comparación de dos grupos de personas que se ha utilizado para calcular el peso. ¿Ya? Pero ¿cuál de ellas tiene mejor reporte para comparar báscula? Báscula 1 y una báscula 2. Y voy a tener en los dos lo que son 10 pacientes. Voy a tener 10 pacientes. Y voy a parear, voy a emparejar. O sea, paciente 1 de este grupo con paciente 1 de este grupo B. Paciente 2 del grupo A con paciente 2 del grupo B. Entonces se hace parejas, por eso se llama pareada. O sea, que se han emparejado ambas muestras. ¿Sí? Entonces se va a utilizar eso.
datos. Bien, aquí está mi base de datos. Base de datos del grupo 1 y base de datos del grupo 2. De las dos muestras. Estas dos bases de datos las tengo que pasar al SPS y por ende voy a tener dos libros abiertos, dos ventanas abiertas, ¿no? En el SPS. Esta es la muestra 1 y voy a tener esta que es la muestra 2. Entonces tengo que tener dos. ¿Qué más? ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar el índice de masa corporal. En este caso tengo que ver que sea una variable cuantitativa. Entonces me voy a fijar a las variables cuantitativas. En ambos grupos tengo que tener la misma variable que voy a comparar. No puedo comparar glucemia con colesterol o no puedo comparar edad con colesterol. Tienen que ser las mismas variables que se van a comparar. Si voy a comparar la edad, entonces de los dos grupos tengo que comparar la edad. ¿Sí? O si voy a comparar el peso, tiene que ser de los dos grupos lo mismo. No se puede comparar glucemia con peso, ¿no? O diferentes variables. Esa es otra característica. Dentro de estas vamos a codificar lo que es la variable dependiendo a la que nos corresponda y vamos a realizar el cálculo. Aquí voy a tener un valor deseado, ya lo puedo hacer de forma manual. Esta va a ser mi media, la media de esta población de análisis, ¿no? La que estoy analizando. Pero me dice que debo tener una media poblacional. Esta media poblacional, ¿de dónde voy a sacar? De un artículo que haya definido un promedio de lo mismo, del estudio nutricional de una población, no cercano a mí. Entonces, esa media poblacional, esa media hipotética que te está pidiendo la fórmula, es otro estudio que se haya realizado. ¿Sí? Entonces, esta media, la X que nosotros tenemos acá, es la media que voy a sacar, el promedio de ustedes. ¿Sí? Y esta media poblacional es el promedio que se tiene de una población similar a la que estoy estudiando. ¿Sí? Puede estar dado en un artículo, puede estar dado en un libro, pero generalmente se encuentran en los artículos originales. ¿Ya? Entonces voy a tener el error estándar que mostramos. Y esto se calcula, el error estándar va a ser dividido entre el desvío estándar dividido entre la raíz cuadrada de y. Así se calcula el error estándar. Creo que con ustedes hemos hecho. O no lo conocen esa fórmula. Esta es la fórmula del error estándar. Es el desvío estándar dividido entre la raíz cuadrada de la muestra. ¿No? Esta es la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, en la mayoría de los casos siempre nos van a dar desvío estándar. Entonces, lo único que con el desvío estándar debemos realizar es el cálculo del error estándar. En la fórmula nos pide error estándar. El error estándar es lo que nos está pidiendo la prueba. ¿Sí? Entonces ya tengo ello. Entonces, tomando en cuenta que ya tengo los datos, tengo el índice de masa corporal de los varones en la media 24.4 y el mujer es 25.9, que este artículo me ha dado esa media, ¿no? El artículo me está. Entonces, una vez que hago ello, primero voy a fusionar los dos, voy a fusionar muestra 1 con muestra 2. Al fusionar, miren que me va a aparecer, me va a aparecer esto. Me va a decir que estos son los datos de la muestra 1 y los que no están marcados son datos de la muestra 2. En uno solo ya tengo que fusionar los dos libros. Los dos libros ya los que yo hago. Una vez que haga ello, voy a pasar el índice de masa corporal para la prueba T, ¿no? Y me voy a ir a las opciones. Y en las opciones voy a seleccionar prueba T. Dentro de estas me va a salir este resultado. ¿Bien? Este resultado va a ser el índice de masa corporal, la media del desvío estándar y la media del error estándar. Y aquí está, aquí está mi índice de masa corporal, tiene una prueba T de menos 18.6 y tiene grados de libertad de 118. Según la prueba P-valor, es estadísticamente significativo si hay diferencia entre los promedios de índice de masa corporal. Entonces se acerca la hipótesis alterna, se rechaza la hipótesis.
30 grados libertad, y miren que es estadísticamente significativo porque es menor a 0,02, ¿no? Entonces sí se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis. Entonces, ¿cómo voy a ir en mi interpretación? Voy a decir, en base al artículo científico de referencia, voy a decir que para los varones la prueba del estudiante es altamente significativo, ya que el p-valor es menor a 0,05 y una media de la muestra 22,5, que difiere estadísticamente hablando de lo conocido en la investigación de 24 puntos. Para la prueba T para mujeres es altamente significativa también porque la prueba con valor era de 0,05, teniendo una media de la muestra de 18,9, que difiere de la muestra conocida de 25,9. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué está comparando con 24,4 y 25,9? ¿Quién recuerda por qué estoy comparando con ellos? Aquí está, miren. Este es que nos ha dado el artículo. Con estos datos estoy comparando mis resultados. ¿Sí? Entonces voy a tener, entonces ya lo interpreto. Eso es para una sola muestra, ¿no? Para una sola muestra, la que hemos visto de acuerdo a la primera. Vamos con la segunda. Voy a tener para esta segunda, para el cálculo de T, pero para muestras independientes. Tengo que tener dos muestras separadas, muestra A y muestra B, ¿no? Y aquí tengo igual mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna, ¿no? Entonces aquí voy a considerar si hay asociación estadísticamente significativa entre las medias poblacionales. Entonces, primero que hemos dicho que tiene que tener una curva de distribución normal. No tiene una curva de distribución normal en mi base de datos, por eso he utilizado primero la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. ¿Listo? Este Kolmogorov-Smirnov te sirve para que tú puedas volver esta distribución normal, esta distribución asimétrica se pueda volver normal. Esa es la primera, por eso les decía que una de las características de la prueba T es que tenga una curva de distribución normal. Si tiene curva de distribución normal, utilizas la prueba T. Pero si no tiene, tienes que utilizar las otras pruebas de normalidad. Esta se puede utilizar, es decir, el Kolmogorov-Smirnov o el Shapiro-Wilk, también se puede utilizar, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. Entonces, realizas tu Kolmogorov-Smirnov, entonces ya vas a tener una prueba de distribución normal, a tener esta prueba de distribución normal. Una vez que lo tengas la prueba ya de distribución normal, recién pasas a calcular la prueba T, donde nosotros vamos a comparar la homogeneidad de las varianzas. ¿Se acuerdan? La homogeneidad que tienen estas varianzas. Entonces me voy a ir a la prueba T y en la prueba T me voy a fijar en esta. Aquí están los resultados del índice de masa corporal entre personas y fumo o no fumo dentro de las estadísticas. Entonces me voy aquí al índice de masa corporal y aquí está, miren, el valor de P. ¿Es o no es significativo? Eso no es. Sí es significativo, ¿no? Si hay diferencias entre las dos medias poblacionales. Hay una diferencia entre la media poblacional A y la media poblacional B. Entonces sí es estadísticamente significativo. Y aquí lo podemos comparar con